Saludo a todas y todos y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de nuestro encuentro que versa sobre los lugares de memoria. Hay 3 estudios de caso o 4 estudios de caso que yo voy a señalar aquí rápidamente. El primero de ellos en cuanto a las memorias traumáticas, porque vamos a hablar de ellas y la configuración de los lugares de memoria concretamente en América Latina, porque tenemos que tomar en cuenta que la realidad de Francia en los años 80 del siglo pasado es muy diferente a la realidad de América Latina en los años 80 del siglo pasado. Las realidades son otras y por supuesto la necesidad de crear lugares de memoria a partir de lo que estaba sucediendo en algunos países de América Latina no es la misma realidad que está hablando Nora en sus teorías sobre los lugares de memoria. Por lo tanto, los lugares de memoria ellos siguen teniendo esas mismas características de sentidos, representaciones, simbología, funcionalidad, materialidad, pero desde otra visión social e histórica, por supuesto. Así entonces existe una necesidad, vamos a decir privada, individual, de homenajear a víctimas que fueron vulneradas a través de acontecimientos terribles que sucedieron en ciertos espacios, sobre todo espacios públicos, y esos esfuerzos entonces se llevan a definir, como dice bien Schindler, a los procesos de memorialización que ya dijimos nosotros que son aquellos, según ella, que apoyamos esta teoría, de llevar a cabo una acción, estrategias de divulgación de esos hechos para que esas memorias colectivas y esas memorias sociales que se hacen, que se van construyendo a partir de esas nuevas experiencias, te sirvan como de una manera de herramienta para cosificar ese pasado traumático, para ponerlo en el aquí y ahora, para concretizarlo y se pueda visualizar de una manera más clara para que no sea repetido nuevamente. El primer estudio que colocamos acá es un texto de Alessandro Portelli que es sobre el caso de la masacre de Civitella Valdichiana en Toscana el 19 de junio de 1944. Yo los invito a que lean este texto porque es un texto que habla muy interesante sobre las memorias divididas, las memorias colectivas, las memorias sociales y cómo esas memorias divididas, él toma en cuenta el concepto de Giovanni Contini en relación a las memorias divididas, cuando la memoria oficial que dice algo sobre un mismo hecho y las memorias de las personas que fueron testigos o que son descendientes de los testigos cuando dicen otro tipo de cuestiones en relación al mismo hecho que ha sucedido. De manera tal que tenemos ese caso donde Portelli, a través de una serie de entrevistas, se hace por un lado entonces esas memorias que son las oficiales y la memoria de estas personas víctimas, en fin, de un mismo hecho. Allí sucede que si ustedes leen el texto se van a dar cuenta cómo cada quien, según su capacidad, de necesidad de olvidar ciertas cosas, va a explorar dentro de sus recuerdos y a su vez va a crear mitos sobre el hecho en sí. Ahí, como bien diría Mircea Eliade, el mito es siempre cierto, están las cosas allí para demostrar que él es verdad. No vamos a poner en entredicho si ese mito devenido de esas historias posteriores, inclusive unas bastante posteriores, contadas por estas personas testigos o de la masacre o descendientes de testigos, no pierden un valor y siguen siendo una memoria. Y enfrente a esto está la memoria oficial que va a levantar lugares
para recordar. Y por un lado, como bien dice el texto de Portelli, la memoria oficial va a colocar a los hombres, ciento y tantos hombres masacrados por los nazis en ese día en Civitella. La memoria oficial los va a colocar como víctimas, pero víctimas héroes de la resistencia italiana a los nazis, mientras que las personas familiares van a colocar a estas víctimas como unas víctimas de las situaciones, pero no como héroes. Entonces allí tenemos, por un lado, están los monumentos colocados por la historia oficial, el monumento a las víctimas de la masacre nazi, que tiene es un memorial que tiene un texto que va contando lo que sucedió. También tiene un memorial en el lugar donde fue asesinada la mayor parte de las víctimas ese día en Civitella Valdichiana, donde notamos la presencia de la bandera de Italia, como bien lo dice la teoría de Nora, como la simbolización de la exaltación al nacionalismo. Recuérdense que esa historia oficial está señalando que estas personas fueron héroes, ellos fueron héroes de la resistencia. Está la cruz como una simbología de la importancia católica ese día, porque recuerden que si leen el texto van a ver allí que el párroco de la ciudad en ese momento, la tradición oral lo va a tomar como un héroe que quería dar su vida para salvar que las personas no fueran muertas, sino que, bueno, que él quería se ofreció su vida por estas personas. Y entonces esa es la lealtad del Dios católico que sobresale también acá, y la fe, en fin, y por supuesto la parte del letrero con el memorial en función de los datos necesarios para pues saber qué sucedió, qué día, en fin, estas memorias históricas. También está la sala de la memoria, que es un soporte de memoria, realmente es el centro de documentación donde se ven fotografías de las personas, del lugar, ciertos libros de historia que hablan de ello, documentos importantes, actas, también mapas, banderas, en fin, es un centro realmente de memoria histórica, de reconstitución allí. Y tenemos dentro de ese centro de documentación están dos elementos bien importantes, que es las vestiduras y el misal utilizado por el párroco Lazzeri ese día de la masacre, lo cual tiene un simbolismo enorme, una representación simbólica importantísima que crea más aún un sentido de empatía de ese lugar de memoria, no solamente para las personas de allí, de la ciudad, sino también para los que van a visitar ese centro de documentación. Y demás está decir, por supuesto, que la propia ciudad también per se es un lugar de memoria. Y está, por último, señalamos el monumento al Chierichetto Danieli Tiezzi, que era el ayudante del párroco en ese momento, y que, según cuentan, él se salvó. Esta es una obra del escultor Vino Vini. Él se salvó saltando de un muro de 7 metros, y él se salvó, y allí fue uno de los testigos. Pues allí en esta escultura se puede observar el movimiento simulado del chico lanzándose, que era un adolescente lanzándose para salvar su vida, y la cara de horror, pero esa cara de horror es la cara de horror de este chico, pero también es la cara de horror de esas personas, la cara de horror de los familiares y la cara de horror de una sociedad que lleva a cuestas
un pasado terrible como es el pasado nazista en la historia de la humanidad. También está en el otro estudio de casos que queremos señalar, Villa Grimaldi en Chile, que se forma parte, fue hecho como el Parque por la Paz y fue un centro de detención y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. Allí tenemos un interesante muro de los nombres que es un memorial que se va a repetir como una constante en varios lugares de memoria alrededor de varios países de América Latina, y esto es interesante porque el hecho de colocar el nombre de las personas asesinadas o las personas desaparecidas es un acto no solamente simbólico, sino también en cuanto a la significación, pero también es un acercamiento a la parte de la identidad, de la identificación, que yo como persona que tengo nombre, que tengo familia que tiene nombre, voy a verme identificado, retratado, reflejado en esos nombres que significan ausencias, esperas. Fíjense ustedes que hay gente, por ejemplo, que nunca se ha mudado de la casa donde vive, nunca ha cambiado el número de teléfono porque todavía está esperando que la persona de su familia, por ejemplo, un hijo, una hija, que está esperando todavía que regrese, que está desaparecida, que fue una víctima de alguna situación violenta, de algún régimen militar violento o de alguna, en fin, una dictadura terrible, y esa persona desaparecía política, vamos a decirlo así. La familia muchas veces se queda esperando y por lo tanto no se muda y no cambia el número de teléfono. Esto es terrible porque es un luto que está allí en una espera eterna. Entonces, esta manera de colocar los nombres, por un lado, es realzar la conmemoración al recuerdo de estas personas a partir de su propia identidad particular, pero también tocar la vena particular que cada miembro de los grupos sociales tenemos, y a su vez crear un sentimiento de empatía de nosotros con esta situación que se quiere reflejar en este lugar de memoria. Allí entonces, en este caso de Villa Grimaldi, hay un trabajo muy interesante de Montenegro, que en este artículo que está en las referencias que tenemos acá, que aquí colocamos, que le hizo una suerte de experimento, vamos a decirlo así, con unas personas que no habían ido nunca a Villa Grimaldi, no habían ido al Parque por la Paz, no lo conocían, pero por supuesto sabían que había sucedido históricamente, porque son chilenos, ya sabían históricamente hablando de esto, pero que no fueron testigos del hecho y que no tienen familiares o amistades directas que hayan sido víctimas de la dictadura militar allí en Villa Grimaldi. Y allí en ese trabajo de investigación, cada una de las personas, describe muy bien en este artículo que cada una de las personas, ellas iban y construyendo unas memorias conjuntas después, al final, y cada una iba construyendo su memoria a partir de esos elementos que les estaba mostrando la visita guiada, los elementos que estaban viendo ahí, los objetos, de manera tal que estas memorias colectivas que se están narrando en este lugar de memoria, en este memorial, se van a trasladar a ser unas memorias sociales, unas memorias conjuntas que ellos mismos están recapitulando allí a partir de esa experiencia que están teniendo en ese momento, en conjunto con los conocimientos previos que ya vienen teniendo a raíz de la historia de Chile. Es un trabajo bien interesante que yo los invito a que lo lean, porque eso tiene su sentido vinculante con lo que llama Schindler el proceso de memorialización, es decir, hacer unas acciones, porque ellos también dictan allí talleres, cineforos, en fin, unas acciones para repensar eso, para analizar, para ver qué fue lo que realmente sucedió, y también ponerse un poco en el lugar del otro, como diría Todorov, no para sustituirlo, sino para entenderlo y respetarlo, ¿no? Ponerse un poco en el lado
de la víctima y también en el lado de los familiares, de los allegados. Esa investigación de verdad es muy interesante y vale la pena leerla. Otro ejemplo que yo quiero traer aquí a cotación es el monumento a la memoria y la verdad que queda en El Salvador, y este monumento es hecho, es un memorial, un lugar de memoria para las víctimas de la guerra civil de la década de 1970, que ustedes saben que fue una década terrible, una guerra muy dolorosa, donde hubo muchísimos muertos, desaparecidos, inclusive muchos niñas y niños que estuvieron en ese combate y que también pues perdieron su vida, y muchos perdieron su infancia, no solamente no la vida como tal, sino la vida física, sino la vida de la infancia en una guerra civil terrible. Y allí destacamos en la fotografía también la misma estrategia de colocar los nombres, las historias. También, por supuesto, el muro tiene contadas algunas reseñas de lo que sucedió, está acompañado de imágenes hechas por artistas, en fin, pero la idea de colocar también entonces el nombre de las personas asesinadas o desaparecidas es en virtud también de ese sentido de entretejer narrativas a partir de las identidades con la huella de la persona como tal. El memorial a los caídos del 27 de febrero, que está en Caracas, que también fue una fecha bastante complicada, donde hubo varias personas, bastantes personas asesinadas y algunas desaparecidas. Este memorial es interesante porque, entre otras cosas, por el lugar donde queda. Él está ubicado en el Cementerio General del Sur, lo cual es interesante porque nosotros sabemos que los cementerios, ellos son lugares de memoria, pero son lugares de memoria diferentes a estos lugares de memoria que nosotros estamos señalando hoy. El luto es diferente, el luto que se quiere resaltar en el lugar de memoria memorial, ¿no? En el memorial a caídos, a víctimas, es muy diferente a las memorias que se quieren resaltar en los cementerios. Eso es un tema de otra conversación que probablemente tengamos posteriormente. Pero en todo caso, este memorial a las víctimas del 27 de febrero, él está hecho a modo de nichos. También están los nombres de las personas víctimas homenajeadas, pero están a modo de nichos, y estos nichos están ubicados bien cerca de la entrada del Cementerio General del Sur, que es un cementerio de monumento, y estos nichos, muchos de ellos están inclusive esperando los restos mortales de unas personas que muy probablemente pues nunca lleguen a ese lugar. Y entonces es interesante no solamente la configuración estructural de este lugar de memoria, sino también la ubicación en la que él está. Y estas memorias y estas identidades, ellas tienen su estrechez, digamos así, en esta existencia de un lugar central, de esos recuerdos que reúnen esos nombres de esas personas caídas. Es fundamental para el reconocimiento público, ese homenaje individual a cada una de estas personas. No es un todo completo, sino es un todo que tiene individualidades, y es como dijimos, es un intento de restablecer la dignidad de esas personas como unas personas que tienen cada una individualidad particular. Allí entonces, en estos grandes memoriales, también tenemos la idea de vincular el arte en la construcción de estos lugares de memoria. Y tenemos como ejemplo un monumento muy hermoso que es El Ojo que Llora. Está ubicado en Perú, y es un memorial que se hace para realzar el homenaje a las víctimas
de aquel grupo terrorista terrible que azotó a Perú en los años 80, que es Sendero Luminoso. Este gran espiral que tiene una piedra angular en el centro y tiene también unas partes con agua, que el agua, ustedes saben que es la esperanza, la virtud, la limpieza del alma. Allí están colocadas una gran cantidad de piedras y cada una de esas piedras va a tener la identificación de cada una de las personas homenajeadas allí, desaparecidas o asesinadas por este terrible hecho. Y muchas de esas personas, bueno, tienen la fecha de nacimiento, algunas tienen acompañada, por supuesto, siempre del nombre, la edad, algunas tienen la fecha de cuando ya se sabe el fallecimiento, otras que no, en el caso de las personas desaparecidas. Y es interesante ver acá cómo cuando nosotros estamos buscando los nombres en estos memoriales, en estos grandes memoriales, la idea de la memoria de nosotros como no testigos de los hechos se hace interesante en ese ejercicio, porque no va a ser lo mismo si nosotros nos vamos al Arco del Triunfo en París, por ejemplo, que es un gran memorial, como lo sabemos. El Arco del Triunfo tiene unas secciones donde están resaltados también los nombres de héroes patrios de Francia. Entonces, cuando nosotros vamos al Arco del Triunfo, por ejemplo, y vamos a buscar nuestro héroe que luchó allí y que seguramente su nombre está allí, por ejemplo, Francisco de Miranda, el gran generalísimo está allí. Entonces vamos al Arco del Triunfo y hacemos ese gran ejercicio de buscar el nombre y nos alegramos muchísimo con gran orgullo que nuestro latinoamericano venezolano esté entre los héroes de Francia y allí en estas revoluciones, y entonces nos llenamos de orgullo patrio, el nacionalismo, el regionalismo latinoamericano. Cuando lo encontramos no va a ser lo mismo, el mismo sentimiento que cuando encontramos, por ejemplo, algún nombre de nuestra persona allegada, de nuestro familiar, de nuestra amiga, de nuestro amigo que fue víctima de una violencia, que está desaparecido o que fue asesinado a partir de uno de estos regímenes terribles. En esos memoriales, cuando conseguimos ese nombre, con toda seguridad el sentimiento no va a ser el mismo. ¿Y por qué no va a ser el mismo? Porque las memorias no son las mismas y el lugar está levantado para recordar memorias diferentes. Entonces nosotros vemos allí que esos significados que se construyen al visitar esos lugares de memoria, ellos muchas veces se contradicen con esas memorias oficiales que están colocadas muchas veces, porque a veces, por ejemplo, nosotros vemos que hay lugares de memoria, por ejemplo, esos centros de documentación, en fin, que son hechos generalmente lo son, hechos por las memorias oficiales. Y esos contextos memoriales que forman parte de nuestras prácticas, de nuestros medios, de nuestras comunicaciones entre nosotros como miembros de grupos sociales, forman esos relatos que nosotros vamos a compartir con otros, pero que definitivamente las significaciones pues no son las mismas, y allí sí entra definitivamente en buena parte la memoria particular. Esos lugares de memoria, entonces ellos son efectivamente lugares de memoria materiales, son monumentos, por ejemplo, que tienen una dimensión enunciativa, como ya vimos, interpretativa, pero que va transformando y regenerando la memoria colectiva y la memoria social a partir de las construcciones que nosotros propios hacemos. En este sentido, ya casi finalizando, me parece interesante señalar dos cosas. En primer lugar, tomando algunas preguntas de Schindler, porque ella habla de qué se puede hacer con esos sitios testimoniales.
cómo deben emplearse estos para conmemorar a las víctimas. Dice de verdad, esos sitios deben tener un valor pedagógico y para quién decide realmente a quién se colocan esos nombres y quién no se coloca. Allí se me viene también a la mente algo interesante relacionado con lo que ella misma plantea de los movimientos estos antimonumentos. Por ejemplo, Jung, este tipo de personas, porque por un lado se preguntan, bueno, si se va a erigir un monumento, un memorial para recordar ciertas memorias, para recordar las víctimas de tales situaciones y para precisamente ahondar en el lema del prohibido olvidar, si esos monumentos, por ejemplo, ellos tienen que ser realmente figurativos o sirve también un monumento abstracto. Por ejemplo, yo pienso en un monumento que hay en Puente Llaguno, allá en Caracas, y es un monumento que él tiene una cierta cuestión figurativa, pero realmente tiene una gran carga abstracta también en esas manos que suben al aire y la configuración del propio monumento. Yo me pongo a pensar hasta qué punto sirve realmente ese monumento colocado allí en ese puente, realmente en un sitio donde está invisibilizado porque no es, digamos que no es el mejor lugar si se quiere, digamos estéticamente no está bien cuidado y las personas cuando pasan por ahí tampoco él está tan bien así señalizado como para que ellas tomen un sentido real de pertenencia hacia ese patrimonio que está allí, en todo ese homenaje, ese lugar de memoria y representado en ese monumento particularmente hablando. Y estas personas antimonumentos a veces pues también nosotros nos podemos poner a pensar que las madres de la Plaza de Mayo, ellas son un memorial más importante y más significativo que cualquier monumento material que se pueda colocar en cualquier lugar de Argentina. Entonces, esos monumentos conmemorativos, efectivamente, hasta qué punto un centro de documentación, información, solamente sin que se lleven a cabo esos procesos de memorialización, hasta qué punto son tan efectivos. Y allí apoyamos esto que dice esta investigadora, porque en Argentina desde 1987, dice ella que se ha venido desarrollando un memorial que estas personas de los movimientos antimonumentos han dicho que es más efectivo que cualquier monumento que se coloque en cualquier plaza, que son cuando en los periódicos locales, se colocaban los nombres de las personas o las fotos de las personas que estaban desaparecidas en plena dictadura militar argentina. Entonces se desaparecen y son asesinadas cualquier cantidad de personas y se van colocando en 1987 ya desde esa fecha en Argentina, en este periódico, en el diario Página 12, se van colocando esas menciones de esas personas que se están buscando dónde está y dicen efectivamente, dice esta investigadora Schindler, que es un mejor monumento a los desaparecidos argentinos que esos avisos de diario que cualquier otro realmente. Nos podemos poner a pensar en esto. ¿Y cómo nosotros vamos a recordar entonces esas memorias? La memoria necesita, según Montenegro y según también lo que ha planteado Noja, necesita de la materialidad, de los objetos y de los lugares para ganar una durabilidad temporal y espacial, porque los objetos de una u otra manera transportan a la gente a esos sitios y esos tiempos, lo que llama los lugares portátiles. Y allí la función de los museos, de los archivos, de las colecciones, de la conmemoración de ciertas efemérides, esos rituales que hace la sociedad, que bien dice Nora, que los rituales de una sociedad sin ritual, ellos, él dice que son realmente una compulsividad que tiene la sociedad para crear esos soportes de memoria, porque él ha dicho que se habla tanto de la memoria porque ella ya no existe, pero yo pienso actualmente que efectivamente ciertas memorias sí necesitan de unos lugares concretos, de la cultura
material dentro de esa inmaterialidad que tienen, ese cúmulo de significaciones. Se necesita realzar eso, tener en pie esos lugares de memoria para que no se repitan los acontecimientos, o que si se llegare al caso, pues hacer unas reflexiones profundas para ver qué está sucediendo en nuestras sociedades actuales. Entonces, yo las y los invito a reflexionar sobre la construcción de los lugares de memoria, en ver qué parte de los lugares de memoria que nosotros tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países, pueden ser pensadas y repensadas, y qué otros lugares de memoria que no son los lugares per se, la materialidad del lugar como objeto, de qué manera hay otros lugares de memoria inmateriales que nosotros muchas veces no le tomamos la debida consideración, y que a veces también son un poco más importantes muchas veces en cuanto a los procesos de memorialización, que colocar pues digamos una escultura, una estatua, sin acompañarla de más nada, sino un simple letrero. Tenemos que reflexionar, tenemos que leer, tenemos que analizar y ver cada día más todo lo que estamos construyendo como sociedades. Yo los invito ya, para finalizar, a leer un poema del maravilloso Mario Benedetti, el uruguayo, que se llama Olvidadores, que está en un texto de él realmente fantástico, que se llama El olvido está lleno de memoria. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este trasegar del día de hoy, y nos veremos y nos escucharemos en una próxima oportunidad.